Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a los que repetís en este ciclo de píldoras y muchas gracias a los que participáis también por primera vez. Bueno, muchos de vosotros ya sabréis que desde CAEP tratamos de tener un papel lo más activo posible en materia de responsabilidad social corporativa y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030. Y precisamente el tercero de esos objetivos se refiere a garantizar una vida sana y a promover el bienestar de todos. Por eso, desde el año 2017 iniciamos una colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer de Baleares y a partir del acuerdo marco que firmamos, pues iniciamos una serie de acciones encaminadas a promover que las empresas fomenten entre las personas trabajadoras estilos de vida saludables y también pues para fomentar la prevención, la investigación y la detección precoz del cáncer. Además de para poder facilitar a enfermos y a sus familias pues el apoyo emocional, social y médico necesario. Dentro del actual escenario de COVID-19, pues hemos organizado un ciclo de píldoras que ha estado compuesto por 4 sesiones bajo el marco COVID-19 Nueva Cultura de Salud. Ya durante este mes de junio, en los martes anteriores, pues hemos hablado desde cuestiones tan importantes como la alimentación saludable, la importancia de la práctica de ejercicio físico y bueno, un poco las repercusiones que podía tener en la población en general y en los enfermos de cáncer en particular, los cambios en la salud y la adopción de hábitos de vida saludables, que de hecho pues para eso contamos con el doctor Javier Cortés, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, que hoy nos acompaña también para inaugurar esta sesión. Hoy finalizamos este ciclo de 4 píldoras y también ponemos la atención en un tema muy importante como es el cuidado de la piel. Y para ello contamos con la doctora Marta Cantarero, que es dermatóloga y que el doctor Javier Cortés pues, también nos presentará. Como tenemos previsto es que haya aproximadamente una media hora, 40 minutos de intervención por parte de la doctora Cantarero y que después podamos tener algo de coloquio a través del chat. Estamos en un formato online, pero eso no quiere decir que no podamos conversar, dialogar y que tengáis la oportunidad de trasladar vuestras consultas y vuestras dudas a la doctora. Así que intentaremos que sea lo más ameno y dinámico posible. Por mi parte nada más, daros las gracias de nuevo a todos y le paso la palabra al doctor Cortés, presidente de AECC Baleares, para que también nos explique un poquito este tipo de colaboración que estamos desarrollando entre la asociación y CAEP. Doctor, cuando quiera. Gracias. Gracias, Mavia. Gracias a todos los que os habéis conectado esta tarde ya de verano. Vale la pena conectarse hoy porque vale la pena siempre escuchar a Marta Cantarero, que es la persona, la colega, la especialista en dermatología que esta tarde nos va a ayudar a entender algunas cosas en relación al cuidado de la piel. Mirad, Mavia ha aludido al acuerdo que tenemos Asociación Española contra el Cáncer en Baleares con la Confederación de Empresarios y Autónomos de Baleares, con la CAEP, para fomentar la cultura de salud. Yo os voy a dar una cifra que seguro conocéis. Con estilos de vida saludable nos ahorraríamos el 30% de los cánceres que sufrimos. Mirad qué fácil. Estilos de vida saludables. Esto incluiría no tabaco, esto incluiría alimentación saludable, de esto hemos hablado en estas píldoras, esto incluiría ejercicio físico, de esto hemos hablado en estas píldoras, de esto vamos a hablar esta tarde con la cultura de sol, con el cuidado de la piel, y nadie mejor que Marta Cantarero para ilustrarnos sobre estas circunstancias. Marta es dermatóloga, es licenciada en medicina por la Universidad de Barcelona, se formó en dermatología y obtuvo la especialización en dermatología en el Hospital de Son Llàtzer, aquí en Palma, vía MIR. Es miembro de la Academia Española de Dermatología y Venenología, y a mí hay un detalle de su currículum que me ha gustado mucho, que es que ella es diplomada mediante másters específicos en dermatología oncológica y dermatología pediátrica. Este es un adendum en su currículum que le añade un valor importante. Dermatología pediátrica. Los niños, y seguro que Marta va a hablar un poquito de esto, hay que tener una especial precaución con ellos porque el sol
les produce un daño acumulativo en la piel, y no hablemos ya del daño oncológico que el sol produce en la piel. Seguro que Marta va a hablar de esto, seguro que Marta va a hablar de muchas otras cosas. Yo os pediría que no os perdieras una palabra ni un aliento de lo que debe decir Marta, porque no es frecuente tener a ponentes de esta categoría disponibles durante una hora. Y recuerdo lo que ha dicho Mavia: después de la intervención de la doctora Cantarero tendremos un espacio para diálogo, para conversaciones, para exponer cualquier tipo de duda, y seguro que la doctora Cantarero va a responder a todas ellas. Por tanto, adelante con la ponencia de la doctora Cantarero. Marta, cuando quieras, el micrófono es tuyo. Pues muchísimas gracias, buenas tardes a todos y bueno, un honor estar aquí y muchísimas gracias por la invitación a todos, tanto a la Asociación Española contra el Cáncer como a la CAEF, porque además nos ayuda a los profesionales a divulgar muchas veces ciencia a personas, no solo a los pacientes, sino a cualquier persona, y que llegue a todos ellos, y me parece una labor de verdad chapó, y que nos ayuda tanto a los profesionales como a la gente de a pie a conocer muchísimas cosas que si no, no tendríamos oportunidad. Bueno, básicamente el motivo de mi charla es exactamente eso, es decir, cuáles son los cuidados de la piel que tenemos que tener, ¿no?, en esta época, en este contexto tan especial que hemos tenido y que vamos a tener de una manera especial también durante estos meses, ¿no? Es decir, ¿qué ha pasado exactamente en las consultas dermatológicas, o qué es lo que nos ha pasado exactamente en la piel, ¿no?, de nuestros pacientes o a nosotros mismos? No sé si se me ve. ¿Se me ve? Porque se me ve. Bueno, no sé si se me ve. Marta, Yo sigo hablando. Te vemos. Sí. Ok. Bueno, pues lo primero de todo, lo que os voy a hablar no tiene absolutamente nada que ver a las lesiones que hemos podido ver los dermatólogos en pacientes coronavirus positivos, es decir, con una infección por coronavirus. Nosotros, los dermatólogos españoles, hemos recopilado una serie de casos, de imágenes clínicas, que han sido pacientes que han estado infectados por coronavirus, que hemos visto que hasta un 20%, que es bastante, muchísimos de ellos presentaban lesiones cutáneas en la piel por coronavirus. Pero bueno, yo no vengo a hablaros de esto, que es muchísimo más específico de la dermatología, sino que os vengo a explicar un poquito, pues, lo que os he dicho, qué está pasando exactamente en nuestra piel durante esta época. Y ya no solo qué está pasando, sino qué tenemos que hacer para prevenirla y, en su caso, tratarla, ¿no? Entonces, han pasado cosas nuevas. ¿Qué ha pasado? Pues sí, han pasado cosas nuevas. Hemos estado viendo en nuestras consultas que quizá pacientes que tenían una patología cutánea, es decir, tenían una dermatitis X, con el nombre X, es decir, cualquiera de las enfermedades cutáneas que puede tener un paciente, pues han estado peor. Muchísimos de ellos han estado peor, nos han venido con lesiones más grandes, más infectadas, más extensas, más inflamatorias. ¿Y por qué está pasando todo esto? Bueno, pues realmente no lo sabemos, pero sí que es verdad que hay productos nuevos, ¿no?, que se han incorporado a nuestro día a día, como pueden ser, pues, los geles hidroalcohólicos, los guantes, las mascarillas. Os he puesto fotos, unos con más ingenio que otros, hay que decirlo. Pero claro, son productos que ahora mismo son cosas que están en nuestro día a día, que antes no lo estaban, y que repercuten totalmente y al 100% en nuestra piel. Si nuestra piel está sana, quizá no nos pasa nada, pero si nuestra piel ya tiene una cierta inflamación, una cierta dermatitis, pues quizá el ponernos estos guantes o el untarnos de geles hidroalcohólicos las manos, o el ponernos mascarillas, pues podría ser, y puede ser, porque así lo hemos visto, que nos haya empeorado, pues, nuestra piel, ¿no? Y a todo esto hay que añadir el princeps de todo esto, que es el estrés, ¿no? Es decir, al final, yo creo que todos, en mayor o menor medida, sea de una mejor o peor manera, hemos sufrido cierto estrés, ¿no? Entonces, el estrés está totalmente demostrado, y además los estudios científicos así lo dicen, que una persona que tiene un cierto nivel de estrés, estamos liberando una serie de moléculas en nuestro cuerpo
que, hablando en este caso de la piel, repercuten directamente en la piel, la inflaman más y la empeoran. Por lo tanto, es una buena explicación de por qué nos está pasando esto en las consultas de dermatología, que estamos viendo patologías, estamos viendo pieles más inflamadas, pieles peores, ¿eh? Y ahora os quiero hablar de cómo voy a enfocar un poquito la charla, y es simplemente os voy a hablar de qué es lo que estamos viendo los dermatólogos, cuáles son las patologías que estamos viendo que están empeorando, sobre todo en esta época COVID, por así decirlo. Voy a hablar que todos, yo creo que si no es uno propio, pues el vecino le habrá provocado un eczema de manos. Todo esto de ponernos geles hidroalcohólicos, lavados de manos, pues también os quiero hablar del eczema de manos. De otro que estamos viendo nuevo, que es el eczema de las orejas, que también quería daros un tip de esto. Caída de pelo, que parece que no, pero es muy frecuente, sobre todo en esta época y más en la época COVID. Y os quería dar, como decía el doctor Javier Cortés, 4 pinceladas de fotoprotección, porque me parece básico, sea COVID o no sea COVID, me parece básico hablar, sobre todo en esta época, de la fotoprotección, ¿vale? Bueno, y con esto empiezo. Bueno, pues ¿qué estamos viendo en la consulta? Pues uno de los motivos más frecuentes que estamos viendo, hablaré de 5 especialmente, es la dermatitis atópica. ¿La dermatitis atópica qué es? Al final es aquel niño, adolescente o incluso adulto, menos frecuente el adulto, pero más grave, que tiene una piel, vamos a decirlo así, de manera popular, ¿no? Una piel seca, una piel que en ciertos momentos pues está roja, pica, descama, normalmente en la zona pues a lo mejor antecubital, de aquí del brazo, detrás de las rodillas, en el cuello, los niños pequeños. ¿Qué estamos viendo en esta época COVID? Pues un empeoramiento de estos eczemas, básicamente. Un niño que a lo mejor solo tenía algún eczemita 1 o 2 veces al año, pues de repente se extiende muchísimo más el eczema, a lo mejor en una pierna entera, en unas mejillas, como vemos en la imagen, o un adulto incluso por todo el cuerpo, ¿no? ¿Qué pasa? Que encima estos eczemas en muchas ocasiones se pueden infectar. Se infectan simplemente por microorganismos, es decir, por bichitos que tenemos todos en la piel, y que un eczema que encima se nos sobreinfecta, pues más difícil es curarlo, y es cuando realmente pues hay que ir a un dermatólogo a que nos baje pues esa inflamación y esa infección de la piel. Por tanto, punto número 1, ¿que somos atópicos? ¿Que tenemos un niño atópico? Pues ojito en esta época, que es verdad que estamos viendo más brotes de dermatitis atópica, más empeoramiento. Por tanto, regla fundamental, hidratación. Una piel que esté hidratada, bien hidratada, y sobre todo lo que yo les digo a los pacientes, constancia. No me vale una crema cara que la pongamos 2 veces a la semana, no. Prefiero una crema más barata, pero que se ponga todos los días, es decir, de una manera constante, porque una piel hidratada es una piel que va a sufrir, si tiene que sufrir un eczema, siempre lo va a sufrir más corto en tiempo y no tan fuerte, ¿vale? Dermatitis atópica hablada. Ahora os hablaré de otro de las consultas, por no decir la más frecuente, creo, entre la más frecuente, entre la primera y la segunda más frecuente que me estoy encontrando en las consultas ahora de dermatología en esta época del coronavirus, y es los brotes de dermatitis seborreica. ¿Qué es la dermatitis seborreica? Muy, muy frecuente. Pues aquel paciente que presenta pues como una descamación, unas escamitas aquí en la zona de las cejas, también un poco de rojo, un poco rojito, eritema que nosotros llamamos, y picor, también puede picar. Aquí, sobre todo, en la zona de las cejas, también alrededor de la nariz, lo que nosotros llamamos el surco nasogeniano, como vemos aquí en la foto, pero ya no solo esto, sino también puede aparecer en el pelo, es una descamación, la llamada caspa, pues más caspa en el pelo, que pica también, y también nos puede aparecer dentro de las orejas, formando como una escama, que si es grave, es decir, si es severa esta descamación, incluso hay veces que puede llegar a producir tapones en los oídos, ¿vale? Entonces, estamos viendo, sí, más brotes de dermatitis seborreica, es decir, más empeoramiento de estas patologías, porque son patologías al final que son inflamaciones de la piel, y está totalmente demostrado que el estrés
en una patología inflamatoria lo empeora. Es así. Y como esto, muchísimas patologías inflamatorias de la piel que vemos. Por tanto, es lógico que en esta época de coronavirus, que unos más que otros hemos estado más o menos estresados, estas patologías, esta dermatitis seborreica haya empeorado. Nos vienen pacientes que a lo mejor simplemente se les descamaba un poquito las cejas, un poquito la nariz y que no le habían hecho ni caso nunca, y ahora de repente pues nos vienen con brotes muchísimo más fuertes y es cuando acuden al dermatólogo. Entonces, ¿qué tienen que hacer estos pacientes? Bueno, lo primero, si saben que tienen dermatitis seborreica, si ya están diagnosticados, y esto ya lo saben, utilizar como, al igual que la dermatitis atópica, lo que tienen que hacer es hidratación, hidratación y hidratación. Aquí lo que tienen que utilizar son cremas específicas de dermatitis seborreica. ¿Por qué? Porque son cremas que al final llevan unos activos antiinflamatorios que intentan también mantener la piel lo más desinflamada posible, estas zonas lo más desinflamada posible, para evitar exactamente lo mismo que pasa en la atopia. Es decir, evitar que el próximo brote que vayamos a tener no sea tan fuerte ni nos dure tanto, ¿vale? Pues esto ya lo tenemos dicho. ¿Qué está pasando con otras de las patologías muy, muy frecuentes de la consulta de dermatología? La famosa psoriasis. ¿Quién no conoce a alguien que tenga psoriasis? ¿Qué es la psoriasis? Bueno, pues es esa enfermedad de la piel, vamos a decirlo así, enfermedad de la piel crónica, que a día de hoy no tenemos curación total, no tenemos un fármaco que digamos esto lo damos y nunca más nos vuelva a salir la psoriasis, no, desgraciadamente no lo tenemos, a pesar de que es una de las patologías que más se estudia, por no decir la que más se estudia en dermatología. Y estamos viendo pues, que pacientes que a lo mejor solo tenían pues, una plaquita en los codos o en las rodillas o en la cabeza, que también puede aparecer en la cabeza, en las manos, pues son pacientes que nos vienen un poquito más brotados, es decir, que su psoriasis, esas placas, han aumentado igualmente en tamaño o incluso en grosor, se hacen más gruesas, se inflaman más, ¿vale? Y como toda psoriasis, pues ya depende del grado de psoriasis y de lo fuerte o lo flojo que tú tengas esas placas, esas psoriasis, pues necesitarás un tratamiento u otro. Puedes necesitar unas simples cremas y que te dé un poquito el sol, porque el sol, recordemos que no todo es malo, el sol tiene un efecto bueno, que es un efecto antiinflamatorio, y patologías como la psoriasis, nosotros los dermatólogos usamos el sol para intentar ablandar, intentar curar, entre comillas, esas placas de psoriasis, siempre muy reglado el sol que damos, y otros tratamientos pues, orales que también podemos llegar a dar en estos pacientes según, repito, la gravedad. Por tanto, igualmente, persona que sepa que tiene psoriasis, que ve que tiene un aumento de estas placas, que están más gruesas, que están más extensas, pues bueno, si no llegamos a controlarlas con las cremas que ya estamos utilizando, pues quizá deberíamos ir a un dermatólogo para ver la posibilidad de aumentar el tratamiento y bajarnos ese brote que en esta época COVID podemos tener. Y bueno, y os quería hablar sobre todo de la rosácea, porque yo creo que si, como os he dicho antes, la dermatitis seborreica es una de las patologías, ¿no?, que estamos viendo un poquito más en esta época del coronavirus, del COVID, creo que la rosácea es otra de ellas y está empatada o incluso más, y se lleva el top one en cuanto a consultas dermatológicas en esta época del coronavirus. ¿Qué es la rosácea al final, no? La rosácea, a ver, suele aparecer en mujeres, es verdad que puede aparecer también en hombres, pero el paciente tipo es una mujer que tiene una rojez en las dos mejillas, en las ambas mejillas, y un poquito la nariz, que sobre todo esta rojez enrojece más pues con los cambios de temperatura, pues con las bebidas alcohólicas, si nos tomamos un vino, con una comida picante, un día de una cena mexicana, es decir, sobre todo cambios de temperatura, alcohol y sol. Sol, importante, es decir, la rosácea es una patología que nos va que empeorar con el sol, sobre todo con el calor del sol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estas pacientes que a lo mejor simplemente tenían ese eritema, es decir, esa rojez en ambas mejillas? Pues que nos vienen que aparte de tener esa rojez,
han aparecido granitos en todas estas zonas. Es lo que nosotros llamamos rosácea inflamatoria, ¿vale? Entonces, ahí ya sí que necesitan un tratamiento, así como el eritema, el único tratamiento realmente eficaz es el láser. Para las lesiones tipo acné, como vemos en las fotografías, tipo granitos, aquí ya sí que necesitamos otros tratamientos, como os he puesto aquí abajo, pero bueno, unos tratamientos que los tiene que dar el dermatólogo, básicamente, que pueden ser pues unas fórmulas magistrales, pues de metronidazol, antibióticos tópicos, bueno, ciertas de ellos, incluso podemos llegar a tener que tomar pastillas según la gravedad del brote que vayamos a tener. Y hay que explicarles a las pacientes, hablo de las pacientes porque suelen ser mujeres, pero también existen hombres, que esto es crónico. Los brotes nos pueden seguir apareciendo, pero que para eso estamos los dermatólogos, para intentar estabilizar esos brotes e intentar tener la piel lo mejor posible. Pero tengo que decir que creo que la rosácea es la patología que más, por lo menos yo estoy viendo, que está empeorando durante el coronavirus. Por tanto, si es una paciente que sabe que tiene rosácea, igualmente como las otras patologías, utilizar cosmética especialmente de rosácea, que tenemos muchísima en la farmacia. Todos los laboratorios tienen su gama de rosácea, tienen aguas micelares para limpiar la cara, desmaquillantes, cremas de día, cremas de noche. Tenemos muchísimos productos que nos pueden ayudar a mantener la piel lo mejor posible de cara a lo que sigo diciendo, de cara al posible brote que vayamos a tener, no sea tan fuerte ni nos dure tanto, igual que las patologías anteriores. Y bueno, y por último, en cuanto a patologías que estamos viendo que están empeorando en esta época COVID, pues es el acné, pero no es el acné del adolescente. El acné del adolescente sigue igual. Yo, la verdad, no he notado ni más ni menos acné en un adolescente. Creo que los adolescentes en estos momentos pues no les debe afectar mucho el estrés, ¿no? Pero sí que estoy viendo muchísimos más brotes de lo que mal o bien llamado, bueno, llamamos el acné de la mujer adulta. ¿Y qué es el acné de la mujer adulta? Pues es un tipo de acné que sobre todo sale en mujeres y es en las zonas mandibulares. Son acné como de un adolescente, pero sobre todo en esta zona mandibular. Y además es un acné rebelde, es decir, no con una crema y un jabón no suele irse, por así decirlo. Nos va a empeorar sobre todo por dos motivos. Uno, es muy hormonal, es muy hormonodependiente. Siempre tendremos que descartar que no haya una patología hormonal, ojo. Pero si no tenemos una patología, no tenemos una enfermedad hormonal, como puede ser quistes en los ovarios, que nos estén produciendo más hormona, si no tenemos eso, el estrés también nos lo puede empeorar, pues ya lo tenemos, acné de la mujer adulta. Por tanto, hormonodependiente y estrés dependiente, COVID. Estamos viendo muchísimo más brotes de acné de la mujer adulta en esta época. Y como todo acné, lo vamos a tratar pues dependiendo de la severidad de este acné, sea con cremas y jabones, que ya os adelanto que normalmente es un acné que se ríe de las cremas y jabones, con tratamientos orales antibióticos que suelen mejorar los brotes, es decir, suele mejorar esta época, a lo mejor una época COVID, que hemos estado un poquito más estresadas, que nos ha brotado esta zona con granitos, podemos utilizar antibióticos orales que nos bajen durante un mesecito, mes y medio todo este brote y volvemos a una normalidad. O bien ya, si es un tipo de acné que es muchísimo más crónico, pero nos ha empeorado en esta época COVID, pero ya llevamos años así y estamos hartos, por así decirlo, de seguir teniendo toda esta zona con granitos con 30, 40 o 50 años, pues ya hay otros tratamientos, que es la famosa isotretinoína, pero bueno, son tratamientos muchísimo más largos, de pastillas diarias, pero que tienen muy, muy buen resultado. Y bueno, dicho esto, que es las patologías que los dermatólogos estamos viendo más en esta época COVID, quiero hacer mención especial, yo creo que al gold estándar de lo que ha pasado con nuestras manos, sobre todo en este confinamiento, y es el famoso eczema de manos. ¿Qué es un eczema de manos? Bueno, ¿qué está pasando, no? Nosotros, bueno, pues nos lavamos más las manos que antes, utilizamos geles hidroalcohólicos que antes muy pocas personas sabían lo que eran, los sanitarios estamos un poco más acostumbrados, pero el resto de gente, había muchísima gente que no lo había utilizado en su vida.
Nos hemos puesto más guantes, cada vez menos, yo tengo que decir por suerte, y ahora os explicaré por qué, y la limpieza del hogar, al final el utilizar lejías y productos abrasivos, pues todo este compendio y todo este conjunto, ¿qué es lo que hacen nuestras manos? Pues lo que hace es que nuestra última capa de la piel, que se llama la capa córnea, pues se va debilitando. Estas células de esta última capa, con el lavado frecuente de manos, con los geles hidroalcohólicos, con la humedad que producen los guantes, pues se elimina. Como se elimina esta última capa de la piel, no nos protege. Y si no nos protege, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra piel se irrita antes. ¿Y cómo se irrita? Pues se pone roja, se descama, incluso si va a más, se agrieta y las grietas duelen mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer básicamente? Claro que nos tenemos que lavar las manos, claro que tenemos que utilizar los geles hidroalcohólicos, claro que tenemos que utilizar los guantes si son necesarios, claro que tenemos que limpiar la casa, pero, importantísimo, primero, si podemos lavarnos las manos con agua y jabón neutro, muchísimo mejor que un gel hidroalcohólico. Los geles hidroalcohólicos al final nos limpian, van bien para eliminar los virus, por supuesto que sí, pero si tenemos la oportunidad de lavar con agua y jabón, va a ser muchísimo mejor porque eliminamos exactamente igual el virus y la capa córnea que os he hablado, que se va debilitando, no se debilita tanto. Por lo tanto, punto número 1. Luego, los geles hidroalcohólicos hay que tener en cuenta que nosotros hay que lavarse bien con el gel hidroalcohólico, pero es un gel que, como os he dicho, lleva una gran cantidad de alcoholes, se acumula en la piel. Es decir, nos volvemos a echar, luego nos volvemos a echar otra vez, nos volvemos a reponer y quedan restos de este gel hidroalcohólico. Por lo tanto, la capa córnea, esa última capa de la piel, sigue dañándose. No es sino lavándonos otra vez las manos con agua y jabón que no eliminamos esa capa de gel hidroalcohólico. Es decir, necesitamos también eliminar de nuestras manos los geles hidroalcohólicos y se hace lavando las manos con agua y jabón, ¿vale? Y simplemente esto, y quería deciros, entonces, ¿qué tenemos que hacer para evitar, o si ya tenemos un poquito de eczema, qué es lo que tenemos que hacer? Pues realmente es muy sencillo, es decir, si tenemos la piel bien y estamos utilizando a diario geles hidroalcohólicos o el lavado de manos diario muchísimo más que antes, lo primero es hidratar. Esto es de cabeza, es decir, tenemos que mantener la piel lo mejor posible, que no se agriete, y eso se hace hidratando con una crema de manos de farmacia y punto. Y cuanto más veces la hidratemos, mejor. Cuanto más veces la hidratamos, pues mejor están unidas unas células con las otras. Por lo tanto, menos capacidad de agrietarse. Eso es lo primero. Lo segundo, si ya hemos llegado al punto que notamos la mano que está un poquito roja, que nos descama, que nos pica, ahí ya eso significa que hay una dermatitis, y dermatitis no es más que una inflamación de la piel. ¿Cómo se tratan las inflamaciones de la piel? Con cremas de corticoides. No hay que tenerles miedo, se tienen que utilizar cuando se tienen que utilizar, que hay gente que escucha la palabra corticoides y le da como fobia. No hay problema si hay un uso racional de los corticoides a nivel tópico, a nivel de cremas. Por lo tanto, si tenemos una mano que ya está roja, descamada y que nos pica, utilizamos cremas con corticoides para desinflamarlas 1 o 2 veces al día. Y hidratar, no hay más. Ojo, una cosa importante. Los eczemas de manos, cuando ya tenemos la mano roja, que nos pica, que nos descama, la mano es un órgano que utilizamos mucho, por lo tanto, es probable y frecuente que estos eczemas de manos se sobreinfecten. Se sobreinfecten tanto por bichitos que tenemos nosotros en la piel como por otros. Por tanto, muchas veces, si vemos que esa rojez, ese eczema que tenemos en las manos hace un poquito de costra, un poquito incluso amarillenta o que supura un poco, puede ser un signo de que se ha sobreinfectado. Entonces ya no nos basta solo una crema con cortisona, deberíamos utilizar una crema que además llevara un poquito de antibiótico para matar ese bichito que nos ha infectado el eczema, ¿vale? Y esto el dermatólogo os lo podría confirmar si es así que lo necesitáis. Y lo que os quería hablar, bueno, al principio, sobre todo el confinamiento, cuando pasó el estado de alarma, cuando se inició el estado de alarma,
empezamos a ver los dermatólogos muchísimos eczemas de manos, o sea, de la población en general y sobre todo de sanitarios, compañeros nuestros que nos venían y nos tocaban a la puerta cada 2x3 por tener eczemas de manos, ¿no? Pero ahora parece que hay una nueva tendencia y es que cada vez, la verdad, vemos menos eczemas de manos, pero estamos viendo cada vez más eczemas aquí detrás de las orejas, eczemas retroauriculares que nosotros llamamos, ¿no? Y es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que nos ponemos las mascarillas y como las mascarillas, muchas de ellas, pues tienen la gomita aquí, pues detrás de la oreja, si la utilizamos muchas horas, pues por ejemplo yo hoy, consulta de tarde, consulta de mañana, al final llevas muchísimas horas, 10, 12, 16 horas la mascarilla puesta, al final el día tras día te produce una irritación de lo que es la zona de detrás de la oreja. Y esto sobre todo pasa en pacientes atópicos, es decir, aquellos pacientes que ya de por sí tienen un poco la piel seca. Y les produce exactamente lo mismo que en las manos. Se produce una irritación, una descamación que puede llegar también a infectarse y puede doler. Y para ello, como ya se estaba viendo que esto está pasando, pues han inventado varios artilugios, Uno de ellos pues son unas diademas que se ponen, como veis en la primera fotografía, pues unas diademas que tienen un botón y tú pones la goma elástica pues por detrás del botón, pues exactamente para eso, es muy simple, para que la goma elástica no te roce con la parte de detrás de la oreja, o como veis en la segunda imagen, que está más de moda todavía, que son pues como unas bandas elásticas que se hacen con impresoras 3D, que tú te la colocas en la zona de la nuca y conectas tu mascarilla a esa banda elástica y por lo tanto no tienes contacto de la goma elástica con las orejas, que al final yo por ejemplo no he tenido eczema retroauricular, pero al final del día me acaban doliendo mucho las orejas de las mascarillas, así que es una muy buena solución, ya no solo por el eczema, sino por el dolor que a veces producen las mascarillas largo tiempo puestas, pues estas bandas de plástico. Y quería hacer especial mención a la caída de pelo, porque me parecía importante también porque de verdad que también estoy viendo un gran número de pacientes que me vienen por esta causa. Ya venían antes de la época del coronavirus, pero ahora también, y además creo, no lo sé exactamente, pero creo y me parece que sí que están viniendo más con este motivo de consulta, y es: doctora, veo que se me cae más el pelo, ¿no? Aquí lo primero que hay que hacer, si una persona realmente nota de verdad que se le está cayendo muchísimo el pelo, lo primero es ir a un dermatólogo, porque no todas las caídas de pelo son iguales. Primero hay que saber si tienen una patología cutánea, es decir, tienen una enfermedad del cuero cabelludo que les esté provocando esa caída, y si no es así, saber si esa caída es normal, ¿no? Bueno, pues lo que estamos viendo sobre todo en la época ahora del COVID es una caída de pelo que nosotros vamos a llamarla estacional o por brote, que se llama efluvio telógeno agudo. ¿Y qué es? Pues es simplemente, para entenderlo, vamos a ver, normalmente el 85% del pelo está en fase de crecimiento, ¿no? Nos está creciendo el 85% del pelo. Un 5% está en reposo y el otro 10% se está cayendo. Pues lo que pasa en esta época, en una época de estrés, en una época que también pasa pues, después de los embarazos, después de una cirugía, después de una infección por coronavirus, pues ¿qué es lo que está pasando? Que se cae más el pelo, que ese 10% del pelo que normalmente se estaría cayendo, pues en vez de ser un 10%, pues en estos momentos es un 20% o un 25% o X, es decir, está aumentando ese porcentaje de pelo que se cae. Pero tranquilos, porque es un pelo que va a volver a crecer. No nos vamos a quedar calvos, es un pelo que va a volver a crecer. ¿En cuánto tiempo va a volver a crecer? Pues depende. Hay pacientes en general, a ver, lo más normal es que esté entre 3 y 6 meses esa caída de pelo hasta recuperar otra vez las fases normales de crecimiento del pelo. Pero hay gente que tarda más, hay gente que puede tardar 1 año, incluso 2 años. Pero no pasa nada, hay que tranquilizar a los pacientes, hay que tranquilizarnos y saber perfectamente que si es este tipo de caída, que se llama, como os pongo, efluvio telógeno agudo, es un pelo que se va a volver a recuperar siempre. ¿Se pueden dar complejos vitamínicos? Sí, se pueden dar, por poder se pueden dar, pero
son complejos vitamínicos que al final lo que hacen es reforzar el pelo que nosotros ya tenemos, con complejos con vitaminas como la biotina, pero bueno, al final no es que nos hagan crecer pelo nuevo, sino que nos refuerzan el pelo que nosotros ya tenemos, porque el pelo que se cae en esta época es un pelo que sí o sí lo vamos a recuperar y por eso tenemos que estar tranquilos, ¿vale? Y luego, quería hacer también especial mención a que, nada, esto fue el lunes, creo, sí, esto fue el lunes, esta misma semana, que empecé a ver titulares en la prensa sobre cosas como estas. ¿Por qué no deberías usar el gel hidroalcohólico en la playa? O usar gel hidroalcohólico en la playa puede quemar la piel. Otro, advierten que usar gel hidroalcohólico en la playa puede causar quemaduras. Otro, cuidado, utilizar gel hidroalcohólico en la playa puede provocar quemaduras igualmente. Bueno, pues ¿qué hay de verdad en esto y qué está pasando con el gel hidroalcohólico? ¿Qué pasa? ¿Tenemos que llevarlo a la playa? ¿Nos lo podemos poner? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Pues básicamente es que es lo que os he explicado. Es decir, el gel hidroalcohólico es un gel que tiene un alto porcentaje en alcohol. Y es lo que os he dicho. Es decir, nos quita, nos destruye, entre comillas, con la aplicación reiterada. Es decir, no por ponerlos una vez pasa esto, pero si nos lo ponemos muchas veces, la última capa de la piel se acaba dañando y se acaba eliminando. Por lo tanto, no tenemos protección. Como no tenemos protección, ¿qué pasa? Pues el sol o cualquier otro factor irritante nos va a dañar más la piel. No es que por ponernos gel hidroalcohólico nos vayamos a quemar porque nos da alergia, no, simplemente como tenemos una capa menos de la piel que nos protege, nos vamos a quemar antes. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero, lo que os he dicho antes, priorizar totalmente el lavado de manos con agua y jabón antes que el gel hidroalcohólico. Después, si tenemos que llevarlo a la playa, nos lo ponemos, pero en ciertos momentos también habrá que lavarse con agua y jabón para eliminar los restos de gel hidroalcohólico que tenemos en nuestra piel. Y simplemente si nos quemamos las manos, es porque no tenemos esa capa de piel que nos está protegiendo. Por lo tanto, tenemos que protegernos más las manos con una protección solar, con una crema de protección solar muchísimas más veces. Que mucha gente se olvida de las manos al ponerse protección solar. Ponemos en la cara, nos ponemos en el cuerpo, pero como siempre digo yo, las orejas, las manos, los grandes olvidados. Pues no, también hay que ponerse protección solar en las manos, ¿vale? Y esto es lo que os quería hablar antes de acabar todo y es de la protección solar. Que ya sea coronavirus, época no coronavirus, estamos entrando hemos entrado en el verano y la fotoprotección, es decir, la protección frente al sol es esencial y vital. Es decir, nuestra piel tiene memoria, lo queramos o no lo queramos. Y según nuestro tipo de piel, vamos a acumular más daño en el ADN, es decir, en nuestras células, o menos daño. Y no podemos saber cuánto daño tenemos. No podemos saberlo. Por lo tanto, lo único que podemos hacer para prevenirlo es la protección solar en nuestra piel, porque después, con los años, nos salen cosas malas y nos salen cosas, nos salen cáncer de piel, nos salen canceritos de piel y no es por nada más que por no habernos protegido años atrás. Por lo tanto, esencial y imprescindible en niños la protección solar. Y bueno, esta foto es que me ha parecido muy graciosa. ¿Y qué pasa ahora, ¿no? Con la protección solar y las mascarillas? ¿Qué pasa? ¿Dónde nos tenemos que poner la protección solar? Pues la protección solar la tenemos que poner por toda la cara. Nada de ponerse solo la protección solar en la zona de los ojos, por así decirlo, en la frente, en los ojos, no. La protección solar se debe poner por toda la cara, incluida la zona de la mascarilla, porque el tejido de la mascarilla no protege frente a la radiación y estamos acumulando radiación igualmente en nuestra piel que el día de mañana nos puede llevar a un deterioramiento de la piel que no lo queremos. Por lo tanto, la protección solar, incluso con mascarilla, debe ser por toda la cara. Sí que podría decir que evidentemente durante esta época vamos a intentar usar fotoprotectores muchísimo más ligeros, muchísimo gel oil free, sin grasas,
porque aparte del calor que hace, si encima tenemos que llevar la mascarilla, ponernos la crema, pues evidentemente mejor que sea lo más ligero posible. Y en las farmacias hoy en día las empresas, los laboratorios farmacéuticos tienen toda gama de fotoprotectores para gustos y colores, para usar cada uno el que más le guste, ¿eh? Y lo que os quería decir básicamente de la fotoprotección, y es que usad, por favor, un fotoprotector con un número alto, con un SPF alto. ¿Y qué es alto para los dermatólogos? Entre 30 y 50, que no es más que el número de veces que tu piel está más protegida frente a una quemadura solar, que es totalmente diferente de un paciente a otro. Es decir, si yo, que soy, vamos a imaginarnos, blanquita, con ojos azules, rubita, si yo sin protección solar me quemo en 10 minutos, porque es así, en 10 minutos, y yo me pongo una crema del 50, significa que yo tengo que multiplicar esos 10 minutos por 50, y eso es el tiempo que yo puedo estar protegida de una quemadura. Si yo soy más morena y me quemo sin protección solar en 60 minutos, vamos a decirlo así, pues tendré que multiplicar esos 60 minutos por 50 y me dará el tiempo que yo puedo estar protegida con esa protección solar. No sé si se ha entendido, es que es un concepto un poco difícil. Así que en general, protegeros con el número más alto que podáis, que es el 50 plus, 50 con un más. Y ya no solo eso, usad un fotoprotector, una crema de protección solar que lleve los 4 filtros. No os volváis locos, en las farmacias la mayoría ya tienen los 4 filtros. 4 filtros significa que tiene filtro para la radiación ultravioleta A, filtro para la radiación ultravioleta B, filtro para la luz visible y filtro para la luz infrarroja, porque se ha visto que estos 4 son los que pueden incidir en el riesgo de cáncer de piel. En general, en las farmacias, todos, por no decir prácticamente todos, ya llevan los 4 filtros solares. Por lo tanto, un buen fotoprotector de 50 de farmacia ya está bien. Y luego, otra cosa que quería decir, la renovación de la crema. No podemos irnos a la playa a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, cuando sea, echarnos crema del 50, decir, no, yo es que me he hecho del 50 y ya estoy protegido todo el día. No sirve absolutamente de nada. Es decir, la protección solar se debe renovar, porque a las 3, 4, 5 horas, o depende de lo que estamos haciendo, si sudamos, si no sudamos, si nos bañamos, depende de lo que estamos haciendo, la protección solar, ese número va bajando. Y a lo mejor una crema de 50 que me la he puesto a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde es un 5. Por lo tanto, no estamos protegidos. La crema de sol hay que renovarla. Y en general, pero esto es muy general, en general hay un estándar que se dice cada 2 horas, pero todo va a depender del paciente. Un paciente más blanquito necesitará cada hora. Un paciente con una piel más oscura puede ser que necesite 3 horas. Y luego, otra cosa importante es la cantidad suficiente de la protección solar. No basta con ponerse un poquito y ya echarse por todo, no, hay que ponerse una cantidad suficiente, y esto es crema, es decir, es un pegote de crema que hay que ponerse por todo, porque es que además los estudios que nos dicen que esa crema es de 50 están hechos poniéndonos mucha crema. Si nos estamos poniendo poca crema, ya no es del 50, a lo mejor es de un 20. Entonces, por lo tanto, bien untados de crema. Y simplemente quería deciros que en los niños, mira, en los adultos evidentemente que es importante ponernos protección por el riesgo de cáncer de piel en un futuro, por supuesto que sí, pero es que los niños multiplicamos incluso por 8 el riesgo de cáncer de piel con una quemadura. Es decir, un niño menor de 10 años que se queme, estamos aumentando un 8% el riesgo de un cáncer de piel en el futuro de ese niño. Por lo tanto, importantísimo la protección solar en los niños, básicamente porque los niños, por 2 cosas, su piel es más fina, entonces llega más radiación ultravioleta. Y segundo, los mecanismos de reparación que tiene su cuerpo, es decir, sus defensas, lo que intenta reparar ese daño que está provocando el sol en su piel, en los niños es muchísimo más débil que en los adultos. Por lo tanto, si no reparan tanto, acumulan más daño de sol, y por eso es ese riesgo aumentado en el futuro de cáncer de piel. Por lo tanto, los niños no pueden quemarse.
Y bueno, esto es un tip que me gusta ponerlo porque se lo digo a los pacientes, y esto es un tip de estética, vamos a decirlo así, que simplemente, bueno, de estética y no tanto de estética, también es de salud, que es la antioxidación. Hay que protegernos y es lo más importante la protección solar, pero podemos complementarla con la antioxidación. ¿Y qué es esto? Pues son cremas que llevan sobre todo vitamina C, vitamina E, ferúlicos, incluso hay cremas que combinan unas con otras, que lo que hacen es intentar también reparar ese daño que se nos está provocando por en nuestras células de la piel, tanto por el sol, pues como por el tabaco, como la polución, como por el estrés. Es decir, el estrés, el sol, la polución, lo que hace es dañar a nuestras células y nuestras células se defienden creando, bueno, se llaman radicales libres, bueno, creando una serie de moléculas que dañan a esa célula y a las células vecinas y al final pues nos estamos dañando todos. El colágeno, lo que soporta la piel, se va degradando, produce más daño en el ADN de la célula. Entonces, ¿qué podemos hacer aparte de protegernos del sol para evitar ese daño que también nos están dando otras cosas, no solo la radiación solar? Pues la antioxidación. Y ya os digo, son cremas con vitamina C, con vitamina E, con ferúlico, y yo siempre las recomiendo. Ahora en verano me parece básico porque hay muchísimo sol y nos oxidamos mucho la piel, entonces siempre la recomiendo incluso 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Y es un mito, quiero decirlo también aquí por si alguien me escucha, que dicen que la vitamina C mancha la piel. La vitamina C no mancha la piel, la vitamina C lo que hace es que se oxida, porque se puede oxidar y se queda en los poritos de la piel y queda un poquito más oscura, pero esto con agua y jabón se va, ¿vale? Y mis conclusiones finales básicamente es que el cuidado de la piel va a ser y es totalmente necesario, ya sea en esta época de confinamiento que hemos tenido o en la época que nos va a venir, pero es totalmente necesario, sobre todo en pacientes que ya tienen una patología dermatológica, como hemos visto, pues una atopia, una dermatitis seborreica, un acné, una rosácea, una psoriasis, es decir, atentos a estos pacientes porque sabéis que podéis empeorar un poquito. Después, hidratación constante de las manos. Es importante, hay una cosa que no he dicho, que es la oclusión. La oclusión significa que si nos ponemos una crema hidratante, por ejemplo en este caso en las manos, y la ocluimos, ¿cómo la podemos ocluir? Pues con un papel de film de la cocina o con los guantes del supermercado transparentes de ir a coger la fruta. Pues es decir, si nos ponemos una crema hidratante y encima ese guante o un papel de film, es decir, estamos ocluyendo esa crema, podemos aumentar hasta 100 veces más la hidratación y la efectividad de esa crema. Por tanto, es importante que si tenemos un eczema de manos o en cualquier otra zona, si lo ocluimos con un papel de film, pues aumentaremos la potencia de esa hidratación. Atentos a los eczemas de detrás de las orejas, que cada vez los estamos viendo más. Tranquilidad con la caída del pelo, tranquilo, nadie se queda calvo, suele ser pelo, es pelo que tarde o temprano va a volver a crecer. Priorizar, por favor, el lavado de manos antes que los geles hidroalcohólicos siempre que se pueda y sobre todo en la playa porque es lo que os he dicho, el sol nos puede quemar más la piel. Aplicar fotoprotectores por toda la cara y no solo en la zona que no tenemos mascarilla, sino por toda la cara y a poder ser que cosméticamente sean fluidos, es decir, que no nos engrasen mucho. Cuanto más fluidos sean, pues mejor y más cómodo. Y el tip de estética de antioxidar la piel, que siempre nos va a hacer que tengamos la piel más luminosa y mejor en esta época. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Genial, Marta. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Espero que os haya gustado. Sí, muy interesante, muy claro. Ya hay 2 preguntas en el chat, las traslado. Bueno, Xiomara, en primer lugar, te felicita por la excelente información. Gracias. Y te traslada una duda. Yo no sé, pero me escucho con retorno y no sé si me estáis oyendo doble. Yo perfecta. Ah, vale, pues ya está. Pues Xiomara te pregunta qué hay de cierto en que el COVID-19 puede afectar las células endoteliales y provocar daños en las estructuras vasculares
y producir, por ejemplo, vasculitis. Muy bien. ¿Respondo ya? Sí, si quieres, y luego te traslado la siguiente que hay. Si alguien más tiene preguntas, las podéis ir poniendo en el chat. Y tenemos 10 minutitos para coloquio. Vale, perfecto. Bueno, pues voy respondiendo esto. Esto hace especial mención a la segunda diapositiva que he puesto, que básicamente son las manifestaciones cutáneas del COVID que hemos visto en pacientes, ¿no? Que eran coronavirus positivos y hemos visto que desarrollaban una serie de lesiones. Y entre ellas, es verdad que en adolescentes asintomáticos, es decir, que eran portadores asintomáticos, hemos visto que como que tenía una especie de sabañones, vamos a decirlo así, es decir, como zonas, sobre todo al final de los dedos de las manos y de los pies, pues como hematomas, ¿no? Vamos a decirlo así, sí, como una inflamación, unas zonas rojas, como si fueran sabañones, los típicos sabañones, ¿no? Y vamos a ver, hoy en día, hasta día de hoy, no tenemos y no sabemos por qué ha pasado esto. Sí que sabemos que hay una asociación, pero realmente no sabemos si está provocado por el coronavirus. Sí que hemos visto que gente con coronavirus positivo tiene más esto, pero no sabemos si es causa-efecto, ¿eh? Que esto es bastante importante. Y lo que se ha visto es que se produce una inflamación, al igual que se produce una inflamación de los pulmones en una infección por coronavirus, también se produce inflamación de otras cosas y entre ellas son los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa? Que los vasos sanguíneos más pequeños son los que más afectados están. ¿Y cuáles son? Pues los de las terminaciones, los de los dedos de las manos, de los pies. Entonces, como se inflaman más, parece que hacen microtrombos, es decir, como trombitos, ¿cómo lo explico? Como coágulos dentro de esas terminaciones arteriales, de esos vasitos sanguíneos, y por eso se produce, pues, esos sabañones, ese hematoma, vamos a decirlo así, al final de los dedos. Pero no sabemos si es causa-efecto todavía. Sabemos que el paciente con coronavirus adolescente y asintomático totalmente lo tiene, pero no sabemos si es causa-efecto. A día de hoy no lo sabemos. Seguiremos estudiando. Muchísimas gracias. Mira, María, ¿sí? Bueno, te agradece también la interesante y amena ponencia y te pregunta, te comenta, durante este tiempo he leído varios artículos sobre el DMSO, que yo no sé qué es, como un tratamiento más natural para la inflamación con propiedades antibacterianas, antivirales y antifúngicas. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, es como todo. Es decir, aquí al final la cuestión es intentar, vamos a ver, el virus, vamos a decirlo así, el virus se llama coronavirus porque tiene una corona, ¿no?, que lo protege. Es una corona que es grasa. Entonces, tenemos que eliminar esa grasa para matar al virus. Entonces, para ello hay muchas cosas. Es decir, para matar la grasa es como si matáramos la grasa de la cocina. ¿Qué productos tenemos para eliminar esa grasa? Pues lo que está más recomendado es pues el agua y jabón. ¿Por qué? Porque es lo que parece que es menos dañino para la piel. Pero han intentado, bueno, o han visto que otros productos también lo pueden hacer, como es el TMSO. Entonces, que sea mejor o que sea peor, depende, cada paciente, depende si le produce inflamación, depende. Mi recomendación totalmente es el lavado de manos, porque es lo que se ha visto a día de hoy, que es eficaz y que a nivel de piel es lo menos dañino. Punto. Y sí que es antibacteriano y antivírico, pero como el lavado de manos, tengo que decir que yo soy muy fan, pero porque es que los estudios así lo dicen. Incluso nosotros la Asociación Española de Dermatología, el grupo de dermatitis de contacto, que es un grupo específico, elaboramos un protocolo, ¿no?, de dermatitis de los eczemas de manos, de lo que se estaba produciendo y cómo podíamos prevenirlo. Y es totalmente, lo ponen en mayúsculas y subrayado, por así decirlo, el lavado de manos frente a cualquier solución hidroalcohólica. Por eso. María,
Sí, Javier, enciende cámara, por favor, que no te vemos. Perdona, la cámara, sí, no la tengo encendida. Vemos. No la tengo encendida. Todo esto que os ahorráis si no me veis. A ver, yo primero quiero felicitar a Marta porque ha estado espléndida, como era de esperar. Y segundo, lo que quiero hacer al hilo de esta segunda pregunta que ha puesto encima de la mesa una de nuestras oyentes, hacer una llamada de atención a las pseudoterapias, a las medicinas alternativas sin base de evidencia. En la Asociación Española contra el Cáncer hemos preparado un documento justamente para evitar el uso compulsivo de terapias o de acciones más o menos milagrosas que no tienen ninguna base científica demostrada. Como ha dicho Marta, lávese las manos muy a menudo y olvídese de todo lo demás. Lávese las manos y vaya con cuidado en no adoptar decisiones terapéuticas que no solo no la van a curar, sino que incluso pueden empeorar el pronóstico de lo que pueda tener. Medicinas alternativas, medicinas no académicas, productos mágicos de gente más o menos bucólico, lo que sea, ni una. Gracias, doctor. Pues continuamos. Mira, Giovanna, igualmente te da la enhorabuena, Marta, por la ponencia, muy interesante también. Y comenta, quisiera saber qué consejo darías para proteger las manos cuando se va de tiendas. En cada una tienes que desinfectarte las manos y terminas con las manos rojas. ¿Cómo evitarlo? Pues muy difícil, porque no hay otra. Es decir, si no tenemos posibilidad de lavarnos las manos con agua y jabón, no nos queda otra que el gel hidroalcohólico. Entonces aquí, si lo que tenemos que hacer es usar el gel hidroalcohólico, bueno, pues perfecto, lo usamos porque evidentemente lo tenemos que usar, pero después tiene que haber una hidratación y una regeneración posterior más intensiva de lo que debería ser normalmente. Es decir, pues ese día que nos hemos ido de compras y que nos hemos puesto 20 veces el gel hidroalcohólico, cuando llegamos a casa, lo primero, lavado de manos, nos quitamos los restos de gel hidroalcohólico. Lo segundo, hacemos las tareas que tengamos que hacer y cuando nos vamos a ir a dormir, nos untamos de crema hidratante o una simple vaselina, una vaselina estéril, ya nos va bien. Nos untamos las manos y dependiendo de lo más o menos secas que lo tengamos, pues usamos un guante para hacer que esa hidratación sea 100 veces mayor. Mavia, yo quisiera dar un dato y lo quiero compartir con Marta. Hablando de cáncer de piel, ¿no? Has aludido, Marta, al riesgo oncogénico de la toma de sol inadecuada y de que el sol tomado de manera adecuada es un buen amigo, pero tomado de manera inadecuada es un mal enemigo, ¿no? Mirad estos datos. Melanoma, la forma más agresiva de cáncer de piel. En Baleares, 2012, 112 casos, 23 muertes. 2019, 120 casos, 24 muertes. Está subiendo la incidencia de melanoma, pero la buena noticia es que gracias al esfuerzo de los dermatólogos y de los oncólogos, estamos curando cada vez mejor el melanoma, porque estamos aplicando estrategias de tratamiento múltiple que incluyen cirugía, quimio, inmunoterapia. Por tanto, el mensaje debe ser doble. Cuidado con el sol, porque la tendencia al incremento de la forma más agresiva de cáncer de piel, que es el melanoma, en nuestra comunidad parece clara, pero si tiene usted alguna duda, una manchita en la piel que le pica o que ha aumentado de tamaño o que le ha sangrado un poquito, acuda enseguida a su dermatólogo, porque hoy en día, gracias al esfuerzo, insisto, de gente como Marta y de los oncólogos que trabajan en esto, se está curando cada vez más al melanoma. Sí, yo quería decir, cojo la palabra, yo quería decir lo siguiente, es verdad que la incidencia de cáncer, en este caso melanoma, es verdad que tenemos muchos cánceres de piel, pero el más mortal es el melanoma, está aumentando, pero es verdad que lo curamos, entre comillas curamos, lo curamos más. ¿Pero por qué? Porque lo estamos cogiendo en fases más iniciales, más incipientes, es decir, gracias a que la gente, a pesar de que todavía el culto al bronceado y el culto a moreno es tendencia y es moda,
Es verdad que los estamos cogiendo antes, la gente empieza a coger más conciencia de que se tiene que revisar los lunares, de que si le sale un lunar nuevo y le cambia, tiene que venir a vernos, porque es que el melanoma es esencial cogerlo a tiempo, cogerlo cuanto antes. La expectativa de vida de un melanoma va en función del grosor del melanoma, no hay más. Es decir, cuanto más grueso lo tenemos, menos expectativa de vida tenemos. Entonces, es esencial que cualquier lesión nueva, sobre todo nuevas, evidentemente también los lunares que tenemos que nos cambian, pero sobre todo lesiones nuevas que aparecen, que en un periodo corto de tiempo nos cambian en un mes o en dos, ir al dermatólogo. Y hablar también de que es verdad que los tratamientos, gracias, han cambiado y hoy en día tenemos una cosa que se llama inmunoterapia que hace unos años no teníamos, que es como si dijéramos una quimioterapia alternativa, no alternativa en cuanto a que no tenga base científica, todo lo contrario, con mucha base científica, sino que no es una quimioterapia, no es un medicamento que tenía tantos efectos secundarios como antes, sino son que en unos nuevos medicamentos que los ponemos en melanomas agresivos y que algunos, no todos, pero algunos de ellos vemos que tienen muy buenos resultados, así que hay esperanza. Evidentemente la ciencia avanza, lo que tenemos hoy es una mínima parte de lo que vamos a tener mañana mismo. Y esto avanza a pasos agigantados, pero por eso es tan importante la prevención. Y en el cáncer de piel, evidentemente tendremos cada uno una cierta genética y eso no lo podemos cambiar, pero lo que sí que podemos cambiar es la cantidad de radiación ultravioleta que nos entra en el cuerpo. Y eso es tan fácil como ponerse protección solar o una gorra, unas gafas, pero es tan fácil como protegernos del sol y eso es lo que está en nuestras manos. Muchísimas gracias, Marta. Javier. De nada. ¿Sí? ¿Cerramos aquí por cumplir puntualmente? Pues cerramos. ¿Sí? Cerramos. Pues bueno, decirte, Marta, que aquí en el chat hay muchísimos agradecimientos de bastantes de los asistentes. La charla ha sido interesantísima, nos has dado muchísima información y consejos muy útiles y sobre todo entre los dos habéis hecho lo más importante, que es esa labor de concienciación y de sensibilización que es tan importante para que todos tomemos conciencia de lo que acabas de decir, de coger las cosas a tiempo y de hacer lo que está en nuestra mano para prevenir el cáncer, que como dice siempre el doctor, ¿verdad? Al final son hábitos de vida saludables y muchos cánceres se evitan si actuamos nosotros correctamente, ¿no? Y hacemos lo que se tiene que hacer para no llegar a desarrollarlos. O sea que creo que ese mensaje lo habéis trasladado fantástico y daros la enhorabuena a los dos y las gracias. Es un placer siempre desde CAEP hacer acciones con la Asociación contra el Cáncer porque, bueno, pues aquí está el resultado, ¿no? Y la gente lo agradece y lo dicho, muchísimas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Yo lo único que puedo decir es que para la Asociación Española contra el Cáncer, ayer tuvimos un Consejo Nacional, hoy hemos tenido Consejo Provincial y hemos puesto encima de la mesa la enorme importancia, tanto a nivel nacional como a nivel de esta comunidad, que es para la Asociación Española contra el Cáncer colaborar con las confederaciones de empresarios y autónomos. Nos abre unas puertas de mejoría de la salud de nuestra comunidad, de contactar con gente que lo necesita y al mismo tiempo ayudamos a los empresarios a mejorar su actividad social corporativa, que también es para nosotros un objetivo importante. Por tanto, CAEP, muchísimas gracias. Espero que esta línea de colaboración que iniciamos hace casi 4 años pues pueda continuar en el futuro mejorándola si cabe. Y debo decir también gracias a Marta, evidentemente ella ha dado una clase magistral hoy, muy divulgativa, muy clara, con consejos de una perentoriedad evidente y por tanto, felicidades Marta, espero que nuestra línea de colaboración contigo pueda también continuar durante muchos años y que muchos años podamos disfrutar nosotros y los que nos escuchan o nos atienden de tus sabios consejos. Gracias Marta. Y en definitiva... Muchísimas gracias a los dos, porque además es lo que os decía, por darnos
a nosotros, a los profesionales, esa oportunidad también de llegar a más gente y no solo a nuestros pacientitos, sino que todo el mundo pues, pueda saber un poquito más y a promover la salud. Y que muchísimas gracias y me tenéis para lo que necesitéis. Gracias, muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Marta. Y Mavia, supongo que ahora cerramos esta serie de 4 píldoras, ¿no es cierto? Bueno, sí, pero ya nos pondremos a organizar lo siguiente. Muy bien, pues espero que la siguiente sea mejor si cabe, que esta serie va a ser difícil porque hemos contado con gente muy relevante. Yo he aprendido muchísimo en estas píldoras, mucho. Y me he sentido muy orgulloso de poder, desde la Asociación Española contra el Cáncer, colaborar con vosotros y de escuchar a todos estos compañeros. Muchísimas gracias a todos, gracias a los que os habéis conectado durante estos días, a los que os habéis conectado hoy, y seguimos juntos luchando contra el cáncer y ayudando a los pacientes de cáncer para que se curen cada vez más y mejor. Gracias a todos. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y hasta pronto.